Espero que tenham recuperado energias. Afinal, ainda há muito para ouvir e partilhar na jornada de hoje. Vamos prosseguir com uma palestra sobre liderança, produtividade e inteligência artificial, apresentada por Héctor Puig. O Héctor só sobe se ouvir aplausos. Héctor Puig é International Speaker, Mentor Chief Happiness Officer Trainer, Neurotrainer certificado, autor do livro El Viaje del Elefante, ele depois corrige e diz isto direitinho, não confundir com o livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. É igualmente presidente, fundador e CEO da Fundación Budi, implementada na Colômbia e Espanha, e é diretor do programa Be Amazing. Em Portugal, atua integrado no SEAL Group. Senhoras e senhores, Héctor Puig. Gracias. Bien. El reto de la humanidad hacia la singularidad, yo lo veo como una integración y una comprensión de qué tiene que ver el liderazgo con la felicidad, con el desarrollo de conciencia, con la inteligencia artificial y con la productividad. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Posiblemente habrá cosas que ya habrán escuchado de los ponentes anteriores, pero por eso voy a ser muy breve ahí. Bien, voy a comenzar con esta. Esta fue una portada de New Yorker, y lo interesante que se ve aquí es que, aunque al parecer han transcurrido muchos años, se ve cómo los robots ya se han integrado perfectamente en la vida ejecutiva, al menos en Nueva York, pero el ser humano, o al menos la única presencia de ser humano que hay allí, está teniendo la misma actitud que podemos ver ahora en las calles. Un ser humano que está esperando recibir algo de un desconocido, en este caso un robot, con un perro. El perro funciona mucho porque el perro conecta con la parte emocional. No sabemos hasta qué punto haya conectado con la inteligencia emocional artificial en este caso, ¿no? Pero bueno, no deja de inquietarnos. Hay algunas startups que están ya, esto no es el futuro, es el presente, donde nos muestran la inversión que se está haciendo en el tema, no sé si alcance a ver, láser, no sé si alcanza a ver, no se alcanza a ver, en healthcare, 130 billones de dólares. Muchas de las startups que ya están integrando, que ya han integrado y que han estado desarrollando todo este tema de inteligencia artificial, estas son algunas de las startups que ya están dando servicio realmente a todos estos consumidores, ¿vale? Personas abiertas que se le ha hecho una entrevista, se han hecho preguntas. ¿Cuántas personas están dispuestas a ser atendidas por un robot? El 54% le gustaría ser atendido por un robot. Todavía hay reticencias, hay un 38% que posiblemente no le llame la atención porque necesita el contacto humano, y hay un 7% que ni le interesaría ni no. Este 54% varía mucho realmente en los estados emocionales. Si estás muy harto del sistema de salud, que un médico no te atienda, no te vea a los ojos, te despachen en 3 minutos, querrás decir, pues necesito, si me ponen a un médico y un robot, pues me da exactamente lo mismo, a lo mejor es más eficiente un robot. Esto cambia mucho, varía mucho, pero bueno, es interesante el dato. La inteligencia artificial
está siendo respondida por varias disciplinas. Dentro de todas estas disciplinas está la filosofía, la neurociencia, el comportamiento económico, las matemáticas, y todas formulan una serie de preguntas que se la han formulado durante mucho tiempo, pero ahora enfocadas hacia la inteligencia artificial. ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿De dónde proviene el conocimiento para poder implantar un conocimiento? Ese deep learning o ese machine learning del que tanto se habla. ¿Cómo nuestro cerebro procesa la información? ¿Para qué? Para generar ese cableado necesario en ese robot o en esa inteligencia artificial. Si realmente ese robot o esa inteligencia artificial va a ser lo suficientemente eficiente en los próximos años para suplir muchas de las necesidades de los puestos de trabajo. Vale. Datos reales, que posiblemente ya los conozcan: entre 400 y 800 millones de empleados van a ser reemplazados en el 2030. ¿Qué es lo que se va a reemplazar? Un trabajo intelectual en un ambiente predecible y un trabajo físico en un ambiente predecible también. Para el año 2020, es decir, para el próximo año, en unos meses solo, Estados Unidos pretende cambiar el 40% de sus abogados por chatbots. Es el próximo, en breve, el próximo año. Y Finlandia también va a tomar unas medidas y el 40% de sus empleados van a ser también reemplazados por inteligencia artificial. Pero si no nos vamos a dentro de los próximos 6 meses, este año en China, una de las más grandes compañías de telefonía cambió el 95% de los empleados por inteligencia artificial. Y no solamente hizo ese cambio porque querían estar a la vanguardia, sino que además se han dado cuenta de que el resultado en la productividad, su productividad aumentó un 250%. Un 250%, reemplazando el 95% de la plantilla por inteligencia artificial. Son datos interesantes, son bastante interesantes. Muchos de los empleos que van a desaparecer, todavía dicen los expertos que entre el 90 y el 95% de los empleos no se han creado para el 2050. Así que hay esperanzas. ¿Hasta dónde podemos proyectar esto realmente? ¿Hasta dónde se podría vislumbrar un poco? ¿Cuál sería la salida para poder hacer esa integración del ser humano con la inteligencia artificial? Bueno, hemos comenzado ya con algo. Nosotros todos en casa tenemos, o al menos la mayoría tenemos, convivimos con una inteligencia artificial que tenemos a diario, que interactuamos. Algunos le llaman Siri, otros le llaman Alexa, dependiendo de cómo le quieras llamar. Pero hay algo también muy interesante, y es que ya a día de hoy el sistema de salud está por encima de la Internet de las cosas, Internet of Things. Está por encima. La implementación de inteligencia artificial está por encima, y es el sistema de salud. Disciplinas que dicen que van a ser reemplazadas sobre todo por datos reales que están arrojando todas estas investigaciones: la radiología, la dermatología, la oncología, la cardiología, la oftalmología. Todo el tema de todos estos algoritmos de deep learning, lo que están es sobrepasando la capacidad de datos, sobre todo de almacenamiento de datos de estos médicos. Muchos de estos resultados superan entre el 80 y el 90%. En dermatología, la inteligencia artificial alcanzó un 95% de precisión en diagnósticos, por encima del 86% de los humanos. Watson, que ha tenido también muchos errores, en otros campos ha llegado a un 90% de éxito. El humano ha alcanzado solo un 50% en oncología, en algunas partes, ¿no? Cardiología, oftalmología.
En oftalmología lo interesante es que la inteligencia artificial ha llegado a un acierto del 99% viendo el fondo de ojo y determinando si es un hombre o una mujer, cosa que en principio el ser humano no puede llegar ahí. Pero bueno, posiblemente tenemos otras salidas y eso es lo que quiero ahora mostrar. ¿Cuáles serían estas salidas? Hablando de inteligencia emocional, que imagino que todos habremos escuchado alguna vez de inteligencia emocional, ahora se está hablando de inteligencia emocional artificial. ¿Por qué? Porque no solamente ya los robots oyen, escuchan, saben perfectamente lo que estamos diciendo, hay un procesamiento del lenguaje, Natural Language Processing. ¿Por qué? Porque no solamente cuando te ve ese ojo de inteligencia artificial, ese robot, te puede hacer un análisis de sentimientos, te puede hacer una extracción de opiniones, y eso se está utilizando mucho en recursos humanos, al menos en España se está utilizando, que hay departamentos de recursos humanos que utilizan una tecnología israelí para hacer mediciones de falsedad o verdad en los currículum. Yo espero a que empiezan a preguntarme el director de recursos humanos y tengo a esa inteligencia artificial, ese algoritmo, también midiendo los gestos, viendo cómo me muevo, la entonación, y de ahí saca un patrón y dice, está mintiendo en el currículum, no lo contraten. Interesante, alarmante. ¿Quién no ha mentido en el currículum aquí? No quiero que levanten la mano. Eso es para cada uno de nosotros. Bien, detección de emociones. Todo este NLP, este Natural Language Processing, está además ligado mucho con las redes sociales, con el Big Data, que se le llama el Reinforcement Learning, porque el robot tiene la capacidad de aprender del ambiente. Somos el ser humano, o al menos en Colombia y en España, me imagino que aquí también, no lo sé, hay un refrán que dice, el ser humano es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. No sé si aquí no sé si se dice eso o algo parecido. Bien, al parecer la inteligencia emocional artificial no tropieza con la misma piedra. Por ese deep learning y ese machine learning lo que hace es que busca la manera de reinventarse, de crear nuevas conexiones neuronales dentro de ese algoritmo, cosa que nosotros todavía, después de 2000 años, seguimos tropezando con nuestras emociones. ¿Qué está pasando? Y vuelvo otra vez a la portada de New Yorker. Bien. Testimonios, yo tengo más o menos alrededor de unos 50 testimonios de médicos a los que les he preguntado cómo ven el futuro de la salud. He sacado 4 solamente, que no voy a decir los 50, he sacado solo 4. Neurofisiología clínica, Gracia Álvarez. Algo muy interesante. Se ha dado cuenta esta profesional que el propósito, al menos el de ella, es servir al ser humano. En principio, el robot tiene esa programación ética, o debería tener esa programación ética, que hay unas leyes éticas de inteligencia artificial, y una de esas es servir al ser humano. Aprender a diagnosticar desde la intuición. Interesante que una neurofisióloga clínica hable de intuición y no de medidas concretas. Hay algo interesante que dice, los pacientes más agradecidos que he tenido son los que se sienten que yo les escucho. Ella ha tenido que escoger entre un sueldo, ella le llama sueldo miserable, porque le bajaron el sueldo cuando cambió de compañía, a satisfacción personal, y eligió satisfacción personal. Paula Martí-Corena, oftalmóloga, ella ve la superespecialización
Ella habla sobre terapia génica, habla sobre medicina preventiva orientada a la nutrición. Y esta parte es muy interesante porque hay muchas personas que hablan sobre esta medicina preventiva orientada hacia cómo nos estamos alimentando. Todo lo que entra, en principio, a nuestro sistema es información. ¿Qué tipo de información entra a nuestro sistema? Otros 2 testimonios, muy rápidamente. Patricia Toro, médico familiar y comunitaria, ella habla sobre hay que mejorar ese marco ético de la inteligencia artificial, porque en muchos países, en Asia, en Estados Unidos y en la Comunidad Europea, el índice de preocupación por quién está programando de una manera ética a todos los robots es altísima. ¿Dónde está esa ética? ¿Quién está programando esa ética? Y si realmente quien está programando a esta inteligencia artificial, a estos algoritmos, ¿qué tipo de ética tiene? ¿Qué tipo de valores tiene? Estaban hablando, uno de los ponentes, los que estaban de este lado, que no recuerdo el nombre, estaba hablando de una disparidad económica. Solamente una buena salud, o al menos la salud básica, posiblemente sea asequible nada más a la élite. Eso es algo que ella ve. Bueno, no sé si sea preocupante o no, al menos son preguntas que nos tenemos que hacer, que tenemos que hacerlas hoy, porque el futuro, no estamos hablando ya de futuro, estamos hablando de un presente. Bien, María. El futuro está en educar para la prevención de enfermedades. Otra persona que habla de la prevención. Hay que unir la familia y la salud, la educación, esa educación, inculcar estilos de vida saludables. No estamos hablando de ciencia, estamos hablando de algo más humano. Bien, cosas para pensar. ¿Qué tiene que ver todo esto con el liderazgo y la productividad? ¿Qué tiene que ver todos estos datos, todos estos testimonios? Desde donde yo veo la productividad y el liderazgo, sobre todo el liderazgo, la diferencia entre un jefe y un líder es que un líder, desde mi punto de vista, es alguien que tiene conciencia de sí mismo y es alguien que genera empatía y tiene la capacidad de empatizar con su equipo, con las personas que tiene enfrente. ¿Y qué tiene que ver con productividad? Si yo empatizo con mi equipo, yo no tengo que motivarles porque ya estarán motivados, porque estarán siendo escuchados, van a sentir que están siendo escuchados. Se habla de por qué no invertimos en felicidad, que esto está muy de moda. Vamos a invertir en la felicidad para las empresas. Está de moda, aunque ya está probado con muchas multinacionales. Hay empresas que han invertido en felicidad corporativa y han aumentado un 30% de su productividad. Hay algunas multinacionales que han aumentado el 286% de productividad. Luego hay algo también muy interesante sobre el tema de cómo yo implemento algo que se llama felicidad, cómo me genera unos resultados y cómo cambia el concepto de ir a trabajar a pasármelo bien, a dar lo mejor de mí mismo en las empresas. Joaquín Fuster habla sobre que el enfoque de la medicina y la investigación debería ser mucho más simple. Él propone una fórmula que es medicina más educación más tecnología, y la educación vuelve a aparecer. Esto se le llama, o él le llama, innovación y creatividad. Es este señor que está aquí. Fue presidente de la Organización de Cardiología a nivel mundial. Nuestro comportamiento como adultos depende principalmente de lo que hayamos aprendido en el entorno familiar. Nuestro comportamiento como adultos. La neurociencia ya ha dicho que de 0 a 8 años de edad, la manera como nosotros aprendemos en ese lapso de 0 a 8 años es lo que nos va a definir el 80% de nuestro comportamiento a lo largo de la vida. Lo que aprendemos de 0 a 8 o de 0 a 7. Luego entonces el comportamiento, aunque Joaquín Fuster habla, Valentín Fuster lo que habla es de 3 a 5 años de edad. La neurociencia habla de hasta 8 años. Luego,
al parecer hay un comportamiento emocional que está ligado a un montón de problemas, a un montón de maneras de producir una enfermedad o de enfrentarse a una enfermedad. Yo quisiera proponerles unas habilidades a desarrollar que el año pasado la versión anterior se propusieron unas habilidades. Yo lo que he hecho es cambiar algunas y poner otras, porque me parece muy interesante a nivel personal, que hay que apostar a nivel personal por educarse a sí mismo. Y es, a nivel personal, nosotros deberíamos tener conciencia de nosotros mismos, desarrollar la empatía, la creatividad, la atención plena, la resiliencia, la capacidad de servicio. Una empresa que no tenga capacidad de servicio es una empresa que tiene un nivel de conciencia animal, es decir, utiliza el sistema límbico al 100%. Si nosotros invertimos en estas habilidades personales, hay una consecuencia, siempre, la ley de causa y efecto. Siempre hay una consecuencia. Y esa consecuencia son que va a ser mucho más fácil tener y desarrollar las habilidades profesionales para el 2030. Elasticidad mental. Si nosotros invertimos en nuestra inteligencia emocional y en nuestra inteligencia social, en nuestra empatía, en nuestra creatividad, vamos a ser mentalmente más elásticos, más flexibles. El manejo del estrés, inteligencia emocional, habilidades de comunicación, empatía, creatividad, flexibilidad cultural. Prácticamente lo tenemos todo si nosotros entramos en un proceso de entrenamiento personal. Y hay algo muy interesante que es uno de los requisitos que han dicho que para el 2030 va a ser imprescindible. Y es el último, el que pongo abajo. In the movement learning, quiere decir que si yo os contrato hoy, tienen 5 días para aprender lo que no van a tener en formación de 3 meses. Ya no van a haber formaciones de 3 meses. Posiblemente ya las carreras de 5 años también empiezan a desaparecer, porque lo que se necesita es ahorrar tiempo y ser mucho más productivos, ser mucho más líderes de nosotros mismos. In the movement learning, si nosotros mejoramos nuestra elasticidad y nuestra plasticidad mental, ¿qué quiere decir eso? Generar nuevas conexiones neuronales, generar nuevas sinapsis, tener un peso sináptico mucho más significativo en la región orbitofrontal, sobre todo. Yo creo que va a ser mucho más fácil para nosotros desarrollar estas habilidades. Bien, lo profesional pasaría a ayudar a lo personal. ¿Cómo hago yo o qué hago yo día a día para ayudar a las personas a mejorar esto, a desarrollar estas habilidades? Bien, yo utilizo un modelo de inteligencia artificial, es un algoritmo también que se llama el modelo NQ. Nosotros aquí hacemos una medición entre las bases cerebrales, la conducta y los sistemas cerebrales más relevantes. Este es el modelo. Nosotros hacemos 2 baterías de preguntas. Hacemos preguntas sobre cómo te comportas hoy y cómo te gustaría comportarte en un futuro. Todo lo que ven a color son las eficacias cerebrales y todo lo que ven en gris serían los limitantes, lo que no nos deja avanzar, los traumas que arrastramos desde la infancia, las cosas que nos cuesta cambiar. Bien, voy a mostrar algunos ejemplos sobre personas que me vienen. Son personas, por ejemplo, nosotros no medimos, esto parece que fuese un test de personalidad. Nosotros no medimos la personalidad, a nosotros no nos interesa saber quién eres, pero sí cómo te comportas. Y eso se traduce en 4 neurotransmisores, a grandes rasgos, ¿no? Pero 4 neurotransmisores que nosotros medimos, que es la dopamina, la noradrenalina, el GABA y oxitocina. El approach system y el inhibition system. Cuando hacemos la medición, esto es un caso real, una persona que me llega el día 25 de noviembre del año pasado. Esta persona me viene con 5 ataques de pánico al día.
5 ataques de pánico. Es una mujer que tiene un niño de 2 años y no puede atender a su hijo. Está de baja laboralmente y no sabe qué hacer. Me viene medicada desde su psiquiatra, me viene medicada. Yo le hago, pues, le pido permiso y le digo, ¿quieres que hagamos el test para saber si realmente te interesa entrar en un proceso de internamiento? Mis procesos de internamiento son de 3 a 9 meses. Y me dice que sí. Bien, si ustedes ven allí A1, A2, I1 y 2, A1 corresponde a dopamina, A2 corresponde a noradrenalina, I2 corresponde a oxitocina y 1 corresponde a GABA. Bien, si vemos donde dice actual arriba, en la parte de arriba, es el 25 de noviembre, las limitantes que tenía a nivel cerebral y de conducta eran tan altas, la I1 y la I2, que ella no sabía que estaba deprimida y estaba en un proceso de depresión muy profundo. Solamente me vino con ataques de ansiedad. Entonces me dijo, es que me han dicho que tengo ansiedad, y obviamente estaba medicada, pero lo que no sabíamos era que esa persona además estaba deprimida. Y ahí aparece I1, ansiedad, y 2, depresión, entre muchas cosas, ¿vale? que digo. El perfil deseado el 25 de noviembre quería que desapareciera su ansiedad. No sé si lo alcanzamos a ver ahí. El I1, todo lo que está en gris es la limitante, y prácticamente I1 en el perfil deseado lo quiere borrar. Es consciente que tiene un problema. Hay muchos que me vienen y no son conscientes de eso, pero ella quería eliminar eso porque le causaba demasiado sufrimiento. Bien, entramos en un proceso de formación y de entrenamiento cerebral, porque yo entreno no solamente el cerebro, sino también la mente. Les enseño a las personas a que sepan cómo funciona su cerebro y cómo funciona la mente de ellos. Y después de 2 meses de formación, miren el cambio que tienen. Hay un cambio interesantísimo. Me viene con un coeficiente cerebral del 58% y ha pasado al 71%. Esto es algo que no lo mido yo. Yo en ningún momento estoy haciendo una medición subjetiva, sino completamente objetiva, porque lo hace un algoritmo. Luego, entonces, habían unos resultados muy interesantes. Y si ven que en el I1, ahí aparece en el perfil anterior, en el perfil deseado, que quería erradicarlo, pero abajo ya no tanto. En este tipo de entrenamientos nosotros ayudamos a que las personas sean conscientes de sus comportamientos, que utilicen no solamente la parte emocional, sino que además aprendan inteligencia emocional, que es una de las primeras cosas que nos piden para el 2030, tener una gestión emocional, ser conscientes de nuestra conducta, conscientes de sí mismos. Voy a poner otro ejemplo muy rápido. Otra persona, si vemos ahí, 61%, después de septiembre al 30 de marzo, también hay variaciones. Hay una evolución, ¿vale? Todos, si ven en el perfil deseado, todos quieren borrar su sufrimiento. Y cuando entran en un proceso de formación con nosotros, lo interesante es que ya no es que quieran borrarlo, es que también nos hemos dado cuenta que las limitantes no es malo. También hay cosas interesantes. Si yo lo que hago es, en este test, por ejemplo, en la A1, una de las cosas que me mide es la creatividad, ¿bien? Y el entusiasmo. Muy bien, el entusiasmo va hacia arriba, soy demasiado entusiasta, muy entusiasta, pero en el momento en que mi entusiasmo se descontrola, pasamos al otro lado. Entonces generamos una conducta de fantasía. Tenemos que llegar a un medio, no tenemos que ser muy entusiastas, tenemos que ser realistas con nuestro entusiasmo. Bien, son cosas que medimos también ahí. Y como no quería ser yo en casa de herrero cuchillo de palo, así se dice, yo me sometí también al test. Bueno, perdón, ahora se los muestro. Estos son como no tengo el previo, estos son informáticos, economistas, funcionarios, profesores de yoga, científicos, médicos. Cada uno tiene un perfil completamente diferente y todos están ahora en un proceso de entrenamiento conmigo.
61%, estamos mal, estamos muy mal, eso parece. 62%, 71%, 57%, dependiendo de la persona, de cómo viene con esa carga emocional y con esa estructura cerebral. Si trabaja más el sistema límbico o trabaja más el órbito frontal, donde gestionamos mucho mejor las emociones, pues estos son resultados. Y aquí pues aparece el dato mío, el 2017, en noviembre del 2017. Saqué un 87%, no sé si era bueno o malo, en principio era bastante bien. Aquí, si vemos en los anteriores, hay bastantes limitantes. Aquí lo que yo quería ver era si realmente mi método, porque el método de aprendizaje, el método de entrenamiento que yo hago a las personas, primero me lo he hecho a mí mismo. Yo necesitaba saber si eso funcionaba o no. Necesitaba verlo de manera objetiva. No ver a la persona, pues sí tiene un cambio. No, yo necesitaba saber si esta inteligencia artificial de la que yo iba a apoyarme, no solamente me iba a funcionar a mí, si había funcionado o no, sino hasta qué punto era tan real. Y al parecer he hecho bien mi trabajo, conmigo mismo, el primer conejillo. Bien. Así que bueno, lo interesante de todo este método, ¿qué tiene que ver este entrenamiento cerebral y mental con la productividad, con la felicidad? Son personas que si entran en este proceso de entrenamiento, todos disminuyen las resistencias ante la vida, disminuyen su sufrimiento, aumentan sus estados de felicidad, porque la felicidad, nos hemos dado cuenta de que no es una emoción. La felicidad, cuando tú la mides en el cerebro, no está en el sistema límbico, sino está mucho más aquí en la corteza prefrontal. Luego, entonces son conexiones neuronales completamente diferentes. Nosotros ayudamos a crear nuevas conexiones neuronales de una manera consciente. Entonces ya tú eres dueño de tus emociones, no tomas decisiones, y ahí viene lo del liderazgo. El líder, entre más decisiones tome desde la emoción, se parece más a un jefe impositivo que a un líder. Así que el liderazgo, y con esto termino, el liderazgo, la felicidad y la productividad tiene mucho que ver con el cableado que todos tenemos en nuestro cerebro y cómo nosotros procesamos la realidad de una manera mental. Por eso yo no solamente entreno a las personas para que entiendan su cerebro, sino que entreno a las personas para que entiendan sus procesos mentales profundos. Muchísimas gracias.